Entonces sí somos ya como un equipo de trabajo. Tenemos muchos intereses en común. El profesor Jan, Alonso, yo y también Leobardo, no sé si conozcan Yo conozco a Leobardo. a No me dio Leobardo. clase aquí en la UNAM, pero sí me dio clase En el en ITAM. el ITAM. Ah, tú eres del ITAM. Sí, estuve nada más un año, pero me vine para acá. Qué fancy. Acá está mejor. Ah, oh, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ese es nuestro grupo. El plano proyectivo real. Nos interesa ver esto porque hay unos ejercicios en la tarea que tienen que ver con este tema. Entonces les decía, aquí ya como plana me puse a escribir todo esto. Para extender el plano euclidiano al plano proyectivo real, lo que se acuerda primero es que pues dos líneas paralelas intersecan en un punto al que llamamos punto al infinito. Y dado que queremos que las propiedades proyectivas como la colinealidad y la concurrencia quepan en esta extensión, pues vamos a querer que todos esos puntos al infinito pues incidan con una misma línea, a la que llamamos línea al infinito, ¿no? Eso es importante, que los puntos al infinito sean colineales. O sea, la colinealidad es una propiedad proyectiva. El plano proyectivo real pues es simplemente considerar a los puntos y líneas del plano euclidiano, las que ya conocemos y con las que trabajamos en geometría euclidiana, más pues básicamente la línea al infinito eso es el plano proyectivo real. Y el acuerdo es que en cada línea del plano euclidiano, o sea, en esa línea incide un único punto al infinito. ¿Por qué no pueden incidir más de un punto al infinito en una línea de plano euclidiano? Bueno, si incide más de un, o sea, si en una línea euclidiana, por así decirlo, incide más de un punto al infinito, si P y Q son puntos al infinito, sabemos que la línea al infinito es la que contiene a todos los puntos al infinito. Entonces, esta línea euclidiana, si contuviera dos puntos, si incide con dos puntos al infinito, esa línea terminaría siendo la línea al infinito, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que pedimos que en toda línea del plano euclidiano va a incidir un único punto al infinito. ¿Sí? Entonces, ese es el plano proyectivo real. En este plano vamos a definir, vamos a caracterizar, vamos a usar una clasificación de las cónicas. Raúl sí está grabando, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Bueno, pero antes de eso, vamos a ponerlo como proposición. Un conjunto. Y ya estamos, el día de hoy vamos a trabajar en este plano, ¿vale? Este plano, bueno, no nos vamos a detener tanto como en probar los axiomas, pero intuitivamente debería ser claro que con el hecho de que estamos haciendo que las líneas paralelas intersequen en un punto, pues eso ya nos da, pues digamos, mucho poder para poder probar los axiomas de la geometría proyectiva en este plano, ¿no? Porque bueno, en el plano euclidiano no todas las líneas se intersecan. Tenemos un caso en el que no pasa eso, que es en el caso de las líneas paralelas. Si pudiéramos solventar ese caso y hacer que esas dos líneas se intersecan en un punto, ya tendríamos que todas las líneas del plano euclidiano se intersecan en un punto, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta convención de que dos líneas paralelas se intersecan en un punto al infinito, pues ya podemos tratarlo como un plano, como un modelo de un plano proyectivo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a decir un conjunto de líneas paralelas se intersecan en un único
punto al infinito. ¿Eso es claro? Bueno, es más o menos claro. ¿Cómo demostramos con base en esto y en lo que sabemos de geometría proyectiva? Que si tomo un conjunto de líneas paralelas, estas se intersecan en un único punto al infinito. Bueno, por ejemplo, podemos tomar estas tres líneas y podemos decir, bueno, estas dos se intersecan en un punto al infinito P. Y luego estas dos se intersecan en un punto al infinito P'. Y luego, ¿qué pueden decir? O sea, si suponemos que P y P' son distintos, entonces al final tenemos dos puntos al infinito P y P' ¿en qué línea? En B. Y eso haría que la línea B pues es la línea al infinito, ¿no? Entonces sería una... o bueno, contradice o dicho de otra forma, contradice este hecho, ¿no? De que en una línea euclidiana pues hay un único punto al infinito, ¿no? Entonces es eso, es básicamente inmediato. Entonces, bueno, ese es el argumento. Entonces supongamos, bueno, aquí lo hice con tres líneas, pero realmente se puede hacer con más. Y vamos a decir sea P igual a la intersección de A y B, y P', la intersección de B y C. Bueno, como P y P' son puntos incidentes con B, ¿qué podemos decir? Bueno, vamos a decir esto así. P y P' son puntos al infinito incidentes con B. Pero esto es una contradicción porque esto es muy importante. En cada línea del plano euclidiano existe el único punto al infinito. Bueno, esa es como una primera consecuencia, pero vamos a ir viendo más en lo que nos alcance la clase de hoy. Y ahora sí vamos a ver, vamos a proponer unas definiciones. Y este es un ejercicio. A ver, vamos a empezar. El ejercicio 3 de la tarea dice que en el plano proyectivo real define lo siguiente. Entonces nos pide definir primero quién es la cónica. La cónica que es no sé, alguien tiene la tarea. La cónica que no es que es ajena. Muchas gracias. Una cónica que no corta a la línea al infinito. También definir lo que es una cónica que es tangente a la línea al infinito. Y una cónica que es secante a la línea al infinito.
Bueno, entonces ustedes ya están súper entrenados en la clasificación de las cónicas y bueno, podríamos definirlas en este momento. En el plano euclidiano, bueno, en el plano proyectivo real, está la línea al infinito. Es una única línea que, bueno, es la única línea que contiene, que incide con los puntos al infinito, ¿no? Entonces tenemos una cónica que no corta la línea al infinito, tenemos una cónica que es tangente a la línea al infinito y una cónica, bueno, tal que la línea al infinito es secante, ¿no? ¿Cómo llaman a cada una? Esa es la clasificación proyectiva de las cónicas. Tenemos tres, ¿no? Parábola, elipse, hipérbola. ¿A cuál le suena cada una? La primera es la elipse. La otra es la parábola. ¿Dónde lleva el acento aquí, verdad? Hipérbola. Entonces estamos trabajando en un modelo específico de la geometría proyectiva. Esa es la clasificación de las cónicas. Bueno, entonces vamos a seguir dando definiciones en relación con esto. ¿Cómo llamarían al polo? O sea, ya conocemos distintos elementos de las cónicas de manera métrica, de manera euclidiana. Ahora los vamos a proponer con su, digamos, su definición proyectiva. El polo, ¿quién es el polo de la línea al infinito? Con respecto a la cónica. ¿Quién es el polo de la línea al infinito con respecto a la cónica? ¿Quién proponen que sea? En general. A ver, el foco no. Es. O sea, sí es el foco, pero en casos muy particulares. En general, no trabajamos mucho con el centro de las cónicas. Pero el polo de la línea al infinito va a ser el centro, que es el punto donde se intersecan los ejes de la cónica. Entonces, sí. Ahorita lo interesante es que me digan quién es el centro de cada uno, ¿no? Entonces, este es el centro de la cónica. Respecto a la cónica, pues la vamos a llamar el centro de la cónica, ¿no? Y euclidianamente, pues no nos interesa mucho, bueno, yo recuerdo que no trabajamos mucho con los centros, nos interesan más los focos, de hecho. De hecho, en el caso de la circunferencia, pues los focos coinciden con el centro, ¿no? De la cónica. Bueno, el centro de una elipse es un punto euclidiano o un punto al infinito. Sí, ¿no? Porque la línea al infinito es una línea que no es secante, entonces el centro tiene que ser un punto interior y aparte pues es un punto que no está en la línea al infinito. En la parábola, este es un caso interesante, porque la línea al infinito es tangente a la parábola, entonces el centro, que es el polo de la línea al infinito, tiene que ser ¿qué? El punto de contacto. Este es el caso en el que el centro de la cónica es un punto al infinito, ¿no? Euclidianamente es un punto que no existe, pero en el plano proyectivo real pues es el punto al infinito. Y en el caso de la hipérbola, como está secante, entonces su centro es un punto exterior a la cónica. ¿Sí? ¿Sí? O sea, digamos, estos dos puntos, el centro de la elipse y de la hipérbola, en geometría euclidiana sí existen, o sea, son puntos que tienen coordenadas en las reales.
Pero este punto no existe, o sea, por eso la parábola se ve así, ¿no? Bueno, digamos, esto es como algo, digamos, entre cuates, digamos que la parábola es tal que, bueno, cuando vamos prolongando esto, pues estas van tendiendo a ser líneas paralelas, ¿no? Lo pueden pensar de esa manera. Ah, ¿eso es asombro o burla o qué? Ya. Sí, es muy bonito, es muy interesante todo eso. O sea, esto les da para una tesis, básicamente, y es algo que hace falta que haya investigación en español de esta parte, de cómo se pueden enunciar términos de objetos euclidianos en términos de incidencias, por ejemplo, de elementos proyectivos. Lo estamos haciendo. Y bueno, o sea, esto va a tener un límite porque vamos a poder enunciar varias cosas, varios elementos euclidianos en términos proyectivos, pero nos va a faltar tiempo para poder definir todo lo que necesitamos. Bueno, a ver, la polar del punto al infinito, bueno, vamos a escribir eso, o sea, el centro de la elipse y la hipérbola no son puntos al infinito, pero el centro de la parábola sí es un punto al infinito. Bueno, vamos a definir lo que es la polar de un punto al infinito con respecto a una cónica. Bueno, ¿qué nombre le ponemos a la polar de un punto al infinito con respecto a una cónica? Bueno, ya vimos que el centro y la línea del infinito es un eje. Es más sencillo. Acabamos de ver que, o sea, si yo me tomara un punto al infinito, el punto al infinito y el centro de la cónica siempre son conjugados, ¿no? Porque O es el polo de la línea al infinito. Entonces, la polar de un punto al infinito tiene que incidir con O siempre, ¿no? ¿Cómo le llaman a una línea que incide con el centro de una circunferencia, por ejemplo? ¿El radio? ¿No? Más que el radio es el diámetro. Entonces vamos a llamar diámetro. Que también son términos que a lo mejor no usamos mucho en las cónicas, pero vamos a decir eso. La polar de un punto al infinito con respecto a una cónica la vamos a llamar diámetro. Y justo acabamos de ver que o sea, que la línea al infinito es la polar de O. Entonces cualquier punto al infinito P aquí es conjugado de O. Luego, la polar de un punto al infinito tiene que ser un diámetro, o sea, una línea que pasa por O. ¿Vale? Entonces vamos a decir, un diámetro es una línea que pasa por O. ¿Sí? En el caso de la parábola, ¿qué? No sería la línea infinita. La línea al infinito. Bueno, en el caso de la parábola, bueno, ay, no. En el caso de la parábola, aquí está O, aquí está la línea al infinito,
Entonces, cualquier línea que incida con O es diámetro, o sea, los diámetros se ven así. No solo es, o sea, esta es la tangente y todas las secantes que inciden, que tienen por extremo a O, son diámetros, en el caso de la parábola. Está raro, pues, pero cuando lo piensan euclidianamente, pues todo tiene sentido. Exacto, todas estas líneas, cuando las pensamos euclidianamente, pues son así, ¿no? Todos estos son diámetros de la parábola, ¿no? ¿Por qué? Porque todas son paralelas y todas pasan por el punto al infinito O, entonces todas son paralelas, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Es la primera vez que los veo más o menos motivados con mis clases. ¿Es que llevan qué? No, nos dijeron que al final se ponía bueno y no mentían. ¿Al final qué? Se ponía bueno. ¿Se ponía buena? Uy, pero ya hasta el final, o sea, como todo, ¿no? Aguante. ¿Cómo llamarían a las tangentes a la parábola por los puntos al infinito? Entonces, ¿cómo es una... a la hipérbola, perdón. La hipérbola es esta, ¿no? La que es secante a la línea al infinito. Bueno, la línea al infinito es secante a la cónica, que se llama hipérbola. ¿Y cómo llamarían a las tangentes por estos puntos al infinito? Asíntotas. Y esas se siguen al centro. Exacto. ¿Por qué? Sí, o sea, porque esta es una secante, entonces O es exterior y más aún sabemos que para encontrar la polar de un punto exterior, pues basta trazar con las tangentes. Y bueno, la línea que incide con los puntos de contacto, pues es la polar, ¿no? Entonces, muy bien. Las asíntotas inciden con el centro, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué más? El último reactivo lo puse mal, pero, o sea, quiero decir, lo puse al revés, pero no importa. A ver. Bueno, ¿cómo definirían? Bueno, si pudiéramos, digamos, considerar un segmento con respecto al segmento AB, el conjugado armónico del punto al infinito en la línea AB, ¿quién será? Ya vimos que ese punto postulamos que es único. El conjugado armónico del punto al infinito P en la línea AB es, o sea, aquí tenemos el segmento AB, pero digamos tenemos el punto al infinito. Ya vimos que en la línea AB euclidiana hay un único punto infinito P. ¿Y quién es el conjugado armónico del punto al infinito con respecto a A y B? No, eso es así, acuérdense de sus cuando estamos euclidianamente queremos construir el punto medio de AB. O sea, ustedes siempre prueban que dada un segmento y una razón K, siempre existe un punto P tal que AP entre PB es igual a K, y un punto Q tal que AQ entre QB es igual a menos K, ¿no? Entonces P queda por acá y Q queda por acá, ¿no? Pero en el caso de que K es igual a 1, sí existe este punto.
Este punto es el punto medio, pero no existe este punto. ¿Se acuerdan? No se podía construir con regla y compás. Es un punto que no existe euclidianamente, pero en el plano proyectivo, pues este punto Q sería, bueno, sí, sería el punto al infinito, ¿no? Se ve rápidamente si haces el cuadrángulo. Ah, bueno, vale, vamos a hacer el cuadrángulo. Si yo hago un cuadrángulo y este es C, entonces el punto al infinito es la intersección de estas dos líneas, pero si este punto al infinito P es un punto al infinito, entonces estas dos líneas son paralelas. Entonces aquí vamos a poner es el punto medio del segmento AB, ¿no? Entonces, proyectivamente el punto medio es el conjugado armónico del punto al infinito en la línea AB. Eso siempre se los dicen desde geometría moderna 1, creo. Es lo único que nos recordamos de puntos y líneas al infinito, de puntos al infinito. Bueno, aquí podemos pararle con las definiciones. Una definición fundamental, casi tan importante como la de paralelismo, es la de ortogonalidad. Y no es tan inmediato definir dos líneas ortogonales proyectivamente, pero se puede. Se puede vía involuciones de líneas. Si al final nos da tiempo, lo hacemos. Porque si tenemos todo esto más esto, ya vamos a poder estudiar gran parte de las propiedades métricas de la cónica vía proyectivamente en este plano. Pero bueno, esto requiere un poco más de tiempo. En la línea al infinito necesitamos definir una involución elíptica. De hecho, va a haber una única involución elíptica en la línea al infinito. Y vamos a decir que dos líneas son perpendiculares si inciden con un par de puntos al infinito que son pares conjugados de esa involución elíptica. Es algo complicado, pero no tanto. Solamente es práctica. Pero bueno, si nos da tiempo, lo vemos. Pero como no nos va a dar tiempo, pues no lo vamos a ver, ¿no? El del examen no va a venir, lo de la ortogonalidad no, pero esto es de la tarea, entonces. El examen, no sé, dijeron que el viernes, pero luego dijeron que el jueves. Yo había propuesto que David el viernes. Ya no tengo, dices. No, sí, ya no tengo, ¿verdad? Ya, pues supongo que el viernes, dijo el profesor el último día, ¿no? ¿El sábado? No, yo no puedo. De hecho, el convivio. Yo no convivio. Estaría bien el viernes para tener una idea más. Ah, ya. Bueno, yo el martes no vengo, entonces. Pero como es un curso mixto, es que ya tengo un compromiso desde antes de que se prolongara el semestre. El compromiso de cada año, así. Entonces, pero les voy a subir un video para compensar la falta. Y bueno, si hay clase el jueves, pues los veo el jueves. Ajá, bueno, ¿y qué más preguntaron? ¿Esto viene en el concepto? O sea, viene como ejercicio. Ah, pero no. ¿Y para el examen qué libro está más chido? Pues hemos seguido fielmente el Coxeter, sí. Ah, el de era... El de Baltus. Ajá, pues sí. Bueno, eso está más complicado. Pueden checar, o sea, el que seguimos fielmente es este, ¿no? Projective Geometry. De Harold Coxeter. Pero este autor también tiene uno que es Introducción al Plano Proyectivo Real.
Sí, totalmente. O sea, este es un resumen del anterior. Este es como... es que el otro lo estaba pensando más justo en este plano, si bien no se detiene a hacer estas cosas, pero aquí ya como que dice, bueno, me doy cuenta que se puede... que no solamente puedo trabajar en este plano, sino en general en varios... no solo en ese caso particular, ¿no? Y también hay uno, el libro Primigenio, así, el primer libro que tiene el título de Geometría Proyectiva, es el de, o sea, se llama así, y también es el de Oswald Veblen y John Young. Ese es el libro Primigenio de Geometría Proyectiva. De hecho, el mismo Harold Coxeter, si leen entre líneas, dice... O sea, lo que estoy haciendo, muchas de las cosas que hago, pues es un resumen de las herramientas desarrolladas por ellos, que son como los primeros, o sea, los primeros que tienen así un libro con título Geometría Proyectiva. Porque antes de, había libros que se llamaban Geometría de Posición, Geometría de Incidencia. O sea, no es que fuera el primer libro tal cual de Geometría Proyectiva, pero sí es el primer libro que estructura y recopila todos los resultados concernientes a geometría proyectiva y ya les ponen este nombre, ¿no? Entonces este libro se llama Geometría Proyectiva y es escrito por estos. Estos son así como los padres de Coxeter. El primer refinamiento, sí, exacto, totalmente. Y Coxeter es como la versión más simplificada hasta ahora. Ah, y bueno, hay un libro también que se llama igual, Projective Geometry, de esta dupla que acabamos de ver, de Veblen and Young, pero este solamente lo escribió John Young. Es un libro así súper chiquito, que en ese sí pueden encontrar estas cosas que estamos viendo hoy, de cómo las propiedades métricas de la geometría euclidiana se pueden ver vía elementos proyectivos. Y ya, si quieren que me haga promoción, pues lean mi tesis, o sea, ahí tengo más cosas, ¿no? Esa está en español y... No, esa es la reinterpretación de la reinterpretación de la reinterpretación. Pero sí, o sea, les puedo dar una buena idea. O sea, que falta un libro en español que recopile las tesis. Sí, los últimos 30 años. Sí, es que esa es otra, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a estudiar matemáticas eurocentristas, anglosajonas. Así es el mundo en general, sí. Pero pues si quieren ser acá como subversivos, revolucionarios, etcétera, etcétera, pues hay que hacer también investigación en español, ¿no? En inglés y en español si quieren, pero en español de verdad que hace mucha falta. No es que una traducción sea una investigación, pero sí, digamos, si lo consideramos como una reinterpretación de la teoría o de los resultados que ya se han hecho, pues eso es muy valioso, ¿no? Y bueno, mucho de lo que pueden hacer en una tesis, pues es eso, ¿no? Como recopilar resultados que están en inglés y ustedes darles estructura, darles coherencia, consistencia, juntar pedazos de conocimiento para crear una estructura integral de un tema que ustedes quieran estudiar. Bueno, en fin. Entonces vamos a ir a eso. No. Yo no puedo hacerlo otro día. No, no hay excepción. El jueves. ¿El jueves? Sí, pero Si no, mañana. tienes que ir a mi oficina porque si no, yo no puedo venir. ¿En qué está? Aquí en CU, pero luego te digo las coordenadas. Ya no puedo olvidarlos porque tengo una hora antes de esta, entonces. Está bien. ¿Qué hora es? No puede ser. Sí, o sea, sí lo puedes hacer el jueves, pero me escribes para que nos pongamos de acuerdo. No. No, intenté la
la oficina, ¿no? Estamos el examen. Para que no se vean. En el plano proyectivo real, sea D el punto de intersección de las tangentes por dos puntos P y Q de una parábola sea C el punto medio de PQ, del segmento PQ, y sea S el punto medio del segmento CD. Entonces, bajo estas premisas tenemos que probar que S está en la parábola. Entonces vamos a hacer un dibujo y espero que podamos acabar este ejercicio antes de que se acabe la clase. Entonces en el plano proyectivo real sea del punto, bueno, tenemos una parábola, ¿no? Entonces ya de entrada sabemos que es la cónica que es tangente a la línea al infinito y que su centro es un punto al infinito, ¿vale? Entonces tenemos dos puntos P y Q, vamos a trazar las tangentes, llamamos este punto D, luego nos dice CAC, el punto medio de PQ, y luego sea S, el punto medio de CD, hay que probar que S está en la parábola. O sea, usando propiedades proyectivas, ¿no? Lo que hemos desarrollado en esta clase. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo prueban que S está en la parábola? Pues lo que tenemos que probar, básicamente, como ya se me va a acabar el tiempo, es que tenemos la hilera armónica OS CD. Bueno, para ello tendríamos que probar que esos cuatro puntos son colineales y luego ver que esos cuatro puntos forman una hilera armónica. ¿Por qué? Porque la polaridad, o sea, siempre que hablamos de cónica, implícitamente ya está una polaridad. Y la polaridad restringida a una línea no autoconjugada es una involución. En particular, la polaridad restringida a una secante de la cónica, pues es una involución hiperbólica, donde los puntos invariantes pues son los puntos de la cónica. Entonces, si este es O y este es S, este es C y este es D, y probamos que, bueno, estos cuatro puntos están en una secante, y probamos que estos son armónicos, entonces este tendría que ser el punto de la cónica, ¿no? Bueno, entonces vamos a probar primero que estos son colineales y luego que forman una hilera armónica. Pues los colineales lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? Los que Ah, ok. ¿Por qué CD es diámetro? Sí, 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 totalmente. ¿Por qué CD es diámetro? No. Sí, 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 perfectamente. ¿CD? Sí, es lo que acabas de decir y está perfecto. Pero sí era eso, excelente. Muy bien. Sí, es diámetro, pero de... Bueno, a ver, ¿quién es la polar de D mayúscula? Notemos que la polar de D es PQ. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Porque P y Q son los puntos de contacto de las tangentes trazadas desde D, ¿no? Bueno, entonces... Entonces quiere decir que C y D, o sea, esta línea es D, y bueno, exacto, ¿no?
C y D son conjugados. Bueno, además, bueno, eso lo vamos a guardar un momento. Como C es punto medio de PQ, entonces, ¿quién es su conjugado armónico con respecto a P y Q? Exacto, ¿no? Además, como C es punto medio de PQ, entonces tenemos que la hilera armónica PQ RC, donde R es el punto al infinito, incidente con D, ¿no? Vale, y el hecho de que sean estos puntos una hilera armónica, acuérdense, si están en una secante y son conjugados armónicos, eso pasa así solo si son conjugados polares. Entonces la polar de R tiene que pasar por C. Y como R está en D, la polar de R tiene que pasar por D. Y como R es un punto al infinito, ¿quién es su polar? Un diámetro. Dijimos que la polar de un punto al infinito es un diámetro. Entonces la línea CD tiene que pasar por O, ¿no? Entonces ya probamos que esos 4 puntos son colineales. A ver. También, como R incide con D, entonces R y D son conjugados. R y D son conjugados. Por tanto, la polar de R, perdón, es bueno, antes de eso, o sea, sí, esto sí, pero me salté un paso. Ajá, punto al infinito, incidente con D, por tanto, R y C son conjugados polares. Conjugados polares. Y bueno, y también, como R incide con D, entonces R y D son conjugados polares. Y ya, por tanto, la polar de R, ¿quién es? Exacto, de C. Pero R es punto al infinito. Así, su polar de C es un diámetro de la cónica. Y esto quiere decir que DC incide con O, con el centro, ¿no? Con el centro O. Bueno, entonces ya llevamos de Gane. Ahora, ¿cómo vemos que son? ¿Por qué son armónicos esos puntos? Porque por hipótesis C es punto medio de S es punto medio de CD y O es el punto al infinito en la línea CD, entonces pues tienen que ser conjugados armónicos, ¿no? Exacto. Finalmente, como S es punto medio de CD y O es el punto al infinito incidente con CD, entonces vamos a tener la hilera armónica OS CD, ¿no? Entonces eso es importante porque tenemos, o sea, la polaridad
restringida a la línea CD es una involución hiperbólica. Una involución hiperbólica con puntos fijos O y S. Eso quiere decir que bajo la polaridad O y S son puntos autoconjugados. El lugar geométrico de los puntos autoconjugados es la cónica, entonces ese es el argumento para decir que S está en la cónica, ¿no? Vamos a poner eso. Así, la polaridad... Bueno, esto igual está de más, pero vamos a ponerlo así. La polaridad restringida a CD es la involución. ¿Cuál es la involución? La que está dejando fijo a O y a C y D los intercambia, ¿no? Y si existe un punto fijo en una involución, el segundo punto fijo es el conjugado armónico de ese punto fijo con respecto a un par de la involución. Entonces, el segundo punto fijo, ese es el segundo punto invariante. Punto invariante, la involución hiperbólica, vamos a poner. Es el segundo punto invariante. Por tanto, S es autoconjugado. Bajo la polaridad, y con eso acabamos, ¿no? El lugar geométrico de los puntos autoconjugados, pues es la cónica. S está en la parábola. Bueno, con eso acabamos el ejercicio. Y estamos casi listos para el examen. No, no es cierto. ¿Le puedes poner pausa, por favor? ¿Quién pueda?